Bendecido, amado, en esta tarde. Se ha bendecido más. Qué bueno es estar en casa otra vez. ¿Cuántos están contentos? Qué bueno. Bendito sea el Señor. No sé si los adolescentes tienen clase hoy o no, o se quedan aquí en la casa. Se quedan acá. Ok. Bendito sea el Señor. Pues en este día, amado, yo quiero compartir con ustedes una palabra que ha ardido en mi corazón durante toda esta semana. Y el tema es: la fidelidad será probada. Y yo quiero ilustrarlo con lo siguiente. No se asuste, que esto no es brujería, ¿eh? No se asuste. Usted dirá, ¿qué está haciendo el pastor? Mire, la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 5, Dios le dio unas instrucciones a Moisés de cómo la fidelidad debía ser probada. Y si usted lee el capítulo 5 del libro de Números, del verso 11 en adelante, usted se va a encontrar con algo que a mí me llamó mucho la atención cuando escudriñaba la palabra. Sucedía que cuando una mujer se iba y se perdía por días, la única manera de probar infidelidad en una mujer era si era encontrada en el acto o si habían testigos que pudieran certificar que esta mujer fue infiel, porque podía ser que estuviera donde algún familiar que se sentía mal con el esposo y sencillamente se fue a unos días donde su familia. Si no había ningún testigo ni nadie que podía certificar esto, entonces Dios le dio unas instrucciones a Moisés y se llamaba la ofrenda del celo. Y consistía en que cuando la mujer regresaba a la casa, el esposo entonces tomaba a la esposa y la llevaba donde el sacerdote. Dice la palabra, para los curiosos pueden buscar Números capítulo 5 del 11 en adelante en su casa y lo pueden escudriñar, que el sacerdote tomaba agua. Esto no es de barro, era de barro, pero esto más o menos se parece al barro. Y ponía agua, santificaba agua en el barro, la ponía por acá. Y le decía al esposo que la mujer tenía que traer alrededor de 1 libra de cebada. Esto que está acá. Esta era la ofrenda de los celos. Entonces, el hombre venía con la esposa, traía casi 1 libra de cebada, pero entonces comenzaba lo siguiente. Dice la palabra que el sacerdote daba una advertencia. Y él decía, si no eres infiel, no te va a pasar absolutamente nada. Pero si has sido infiel, él comenzaba a escribir las maldiciones. Y él comenzaba a decir, serás estéril, se te caerá el muslo. Y sobre todo, la evidencia mayor, dice, se le inflará el vientre. Y será despreciada. El sacerdote no tenía la seguridad, pero él comenzaba a escribir. Entonces Dios le dijo al sacerdote, lo que vas a hacer es que a esas aguas que están acá, le vas a echar del polvo de la tierra que encuentres, del polvo sucio de la tierra. Yo voy a tomar de acá. Entonces, Dios le instruyó que hiciera lo siguiente. Lo que él escribió de las maldiciones, que le introdujera también aquí en las aguas amargas, porque las aguas se ponen amargas con el polvo de la tierra. Y que cuando estuvieran ahí, le dijera a la mujer que se tomara esa agua. Y si el vientre se le inflamaba, entonces era infiel. ¿Quién quiere hacer la prueba?
Ven, pastora, ven. Si a la pastora se le infla el vientre. Pobre pastor. Tómate la pastora, porque esa es la prueba de la fidelidad. No se le inflamó. Bendito sea el Señor. Miren, yo quise hacer esta ilustración para que usted entienda el nivel de profundidad de esta palabra, que va a ser corta, sencilla, pero profunda, de que la fidelidad va a ser probada. La fidelidad, a mí me encanta cómo en el inglés se escribe la palabra fidelidad, dice faithfulness. Es una palabra compuesta que tiene dos palabras, una que es faith, que es fe, y otra fullness, que significa plenitud o completa. La fe completa. Porque es muy fácil decir que tenemos fe, pero la fe verdadera tiene que ser completada con lo que se llama fidelidad. Y la palabra fidelidad viene del hebreo emet. Y ese hebreo emet significa firme, invariable, que no cambia, que permanece firme en toda circunstancia y en toda situación. Es la misma palabra que la Biblia utiliza cuando en una ocasión Moisés estuvo con el pueblo enfrentando a los amalecitas. Dice la palabra que mientras su mano era levantada, el pueblo prevalecía, pero cuando su mano se caía, entonces el pueblo comenzaba a retroceder. Es una palabra de estabilidad, de que no importa lo que esté sucediendo, como quiera, yo me mantengo firme. Y me encanta lo que dice la palabra de Dios acerca de la fidelidad de Dios. Escuche, Salmo 119, versos 89 y 90 dice: para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Y para mí esto es poderoso porque imagínese usted cuando en el trono, los que habitan en el trono pudieran ver lo que está sucediendo aquí en la tierra, el nivel de infidelidad que nosotros tenemos, el nivel de incumplimiento que nosotros tenemos, y quizás venir cualquier cuestionamiento, pero la palabra de Dios es tan poderosa que dice que permanece firme la palabra de Dios aún en los cielos. Es decir, que si alguien intentara cambiarla, no importa quién sea, qué autoridad tenga allí en el trono, no va a variar, porque Dios ha hecho un compromiso de fidelidad tan grande que va a ser invariable. Y dice que de generación en generación será su fidelidad. Y esto quiere decir que la palabra de Dios es tan poderosa que aunque pasen 1000 años, seguirá siendo válida. Y cuando Dios te ha dado una palabra, no importa hace 10 años que te dio la palabra, no importa hace 5 años que te dio la palabra, no importa que hace 2 años que te dio la palabra, su palabra va a seguir siendo válida y fiel porque Él es fiel. Ahora, esta fidelidad de Dios es una fidelidad que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 4, verso 2, dice: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y todos los que están aquí son administradores. Algunos son administradores de empresa, otros administradores de negocio, otros administradores de redes, otros administradores de grupo, otros administradores de su familia, otros administradores de su matrimonio, otros administradores de sus hijos, pero todos los que estamos acá somos administradores. Y dice la palabra que se requiere de cada uno de nosotros que seamos hallados que seamos hallados fieles. ¿Sabes que estamos en un periodo político, cuasi eleccionario, donde nosotros vemos personas con una convicción fuerte, decir: yo me inclino a la línea demócrata? Pero vemos otro grupo decir: bueno, yo me inclino de manera firme a la línea republicana. Pero vemos un gran grupo que está, lo que llamamos es indeciso, ambiguo. No se sabe si va por este lado o no se sabe si va por este lado. ¿Sabe usted que Dios tiene un problema serio con los indecisos? ¿Sabe que Dios tiene problemas serios con los indecisos? ¿Y cuáles son los indecisos? Bueno, aquellos que se llaman creyentes, por lo menos de nombre se llaman creyentes, pero cuando llega una situación en su vida, muchas veces no saben en qué pie están parados. Se manifiesta mucho la ambivalencia.
se manifiesta mucho la doblez, se manifiesta mucho el empoderamiento cuando se está en bendición, se está empoderado, pero cuando no está en bendición, cuando está en dificultad, como que el empoderamiento se va. Es como una vida de doblez, una vida indecisa. O estoy empoderado o no estoy empoderado. No, Dios no quiere doblez. Dios quiere firmeza en nuestra fidelidad. Hacia nuestra fidelidad no puede depender de las circunstancias nuestras. Si en esta casa, en esta hora, yo le entregara un papelito a cada uno de ustedes para que usted seleccione 5 personas que usted entienda que son fieles. Y usted se tome el momento de escribir sus nombres. Yo le preguntaría, o nos preguntaríamos cada uno de nosotros, ¿estaría tu nombre allí? ¿Estaría tu nombre entre esos 5? Es una pregunta que debemos respondernos a nosotros mismos. ¿Estaré yo entre esos 5 que el pueblo, el cuerpo de Cristo, me considera fiel? Si crees que no estás ahí, entonces yo creo que es un tiempo de reflexionar y pensar cuál es tu nivel de fidelidad en lo que Dios te ha entregado para ser administrado. Pero más que este pueblo eligiera 5 personas que fueran fieles, si Dios le tocara elegir de esta casa los 5 fieles de esta casa, ¿estarías tú en ese grupo? Es una pregunta confrontante. Es una pregunta demandante. Es una pregunta inquisitiva. Es una pregunta que debe moverte a una introspección y decir, ¿verdaderamente puedo yo ser hallado fiel? ¿Verdaderamente puedo yo ser hallado fiel con lo que Dios me ha entregado para ministrar? Con lo que Dios me ha entregado a mí, mis recursos, mi tiempo, mi familia, el ministerio, lo que yo hago en la iglesia, ¿verdaderamente puedo yo ser encontrado fiel? Y bendito sea el Señor si podemos ser hallados fieles. Pero es importante que nos examinemos. Saben que hay muchos hijos dolidos. Hay muchos hijos desviados por la falta de fidelidad de sus padres. Porque tuvieron un padre que juró fidelidad a su madre para cuidar de ellos, pero no lo hizo. Y viceversa. Porque hubo una madre que juró fidelidad a un padre, pero no lo hizo. Y por eso anda mucha gente por ahí muy dolida, porque hubo una violación a la fidelidad de aquellos que se entendían que tenían que ser fieles. Una fidelidad incumplida. Yo no sé si tú has pensado en algún momento cuál es tu nivel de fidelidad delante de Dios. Si tú lo pones del 1 al 10 y piensas, ¿seré yo fiel? ¿Saben que aunque usted se considere fiel, su fidelidad va a ser probada? ¿Sabe que a todos nos llega la hora 25? Y usted dirá, pero pastor, pero el día tiene 24 horas. ¿Cuál es la hora 25? Si a todos nos llega la hora 25, la hora donde la fidelidad va a ser puesta a prueba. A todo matrimonio le llega la hora 25. A toda relación le llega la hora 25. A todo ministerio le llega la hora 25. Y la hora 25 es la que escribe el escritor de Efesios en el capítulo 6, verso 13. Dice, por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, la hora 25, puedan resistir hasta el fin con firmeza. En otra versión, con fidelidad. Porque a veces nos consideramos fieles, pero cuando llega la hora 25, cuando llega el día malo, entonces como que se nos olvida el pacto, la promesa o el compromiso, póngale usted el nombre que usted quiera, de fidelidad.
sabe que el ejército de la Marina de los Estados Unidos, la Marina de los Estados Unidos, tiene un lema cuando usted entra ahí. Y el lema es la siguiente, dice, Semper Eris. Significa siempre fiel. Porque el que entra a ese ejército para formar parte de la Marina de los Estados Unidos tiene que jurar un pacto de fidelidad. No importa que lo secuestren, no importa que lo torturen, no importa lo que esté sucediendo, ha prometido ser siempre fiel. Y nosotros con el Señor, cuando venimos al Señor, nosotros somos unos con el Señor. Dice la palabra que el que se une al Señor, uno es, un espíritu con Él. Es decir, que nosotros tenemos un pacto de fidelidad con Dios. Pero esa fidelidad nuestra va a llegar a un momento donde va a ser probada. Y yo quiero llevarte ahora al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 1. Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 1, porque quiero hablarte de un hombre cuya fidelidad fue probada. Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 1 dice, después de estas cosas y de esta fidelidad. Yo quiero hablarte de Ezequías. Ezequías fue un rey que cuando comenzó a reinar, todo lo que encontró estaba devastado. Dice la palabra de Dios que el rey anterior, el rey Acaz con Z, no Acab con B, el malo, dice que fue un rey que devastó la nación, eliminó el sacerdocio, eliminó el servicio levítico, cerró las puertas del templo, levantó altares, levantó baales, hizo todo lo que podía hacer para hacer ídolos de otras naciones. Cuando él veía que otras naciones eran poderosas, él sencillamente quería tomar los ídolos de esas naciones y levantaba nuevos altares con el nombre de esos ídolos. Su error fue tan grande que dice que comenzó a hacer sacrificios de esta manera, a pasar sus hijos por fuego. Y pasar sus hijos por fuego significa que no importaba, él quería dar lo mejor a esos dioses y tomaba de uno de sus propios hijos y lo sacrificaba en fuego. Y cuando este rey Ezequías llega, lo que encuentra es algo devastador. Pero dice la palabra de Dios que este rey comenzó, lo primero que hizo fue llamó a los sacerdotes que estaban escondidos por allí, llamó a los levitas que estaban escondidos por allí y le dijo santifíquense. Y le dijo, y lo instruyó, le dijo, vayan al templo, abran las puertas del templo. Comenzó a reparar las puertas del templo, comenzó a desempolvar todo lo que estaba dentro del templo, comenzó a reparar la casa de Dios, comenzó a celebrar las fiestas que Dios había ordenado. Y una fiesta importante que celebró fue la Pascua. Y cuando este rey comenzó a celebrar la Pascua, dice la palabra que él invitó a todas las tribus que estaban lejanas, a la tribu de Efraín, a la tribu de Benjamín, a todas las tribus que estaban lejanas. Le dijo, vengan conmigo y celebremos fiesta al rey. Y dice la palabra algo poderoso, y es que cuando ellos vinieron y celebraron y comenzaron a adorar al Dios real, dice que cuando salieron de Jerusalén, dice que todas las tribus comenzaron entonces a derribar los altares que ellos también habían construido a otros ídolos. Es decir, que lo que hizo este rey fue traer un gran avivamiento. Y este rey fue prosperado en todas las cosas. Y usted dirá, bueno, yo como este rey, yo he sido fiel, le he servido al Señor, le he dado mi mejor tiempo al Señor, he tratado de caminar acorde con su palabra, pero no nos hace exento de la prueba el hecho de que seamos fieles, porque lo que hizo este hombre fue algo tremendo. Sin embargo, le leí el verso, en el verso 1 dice que después de estas cosas y de esta fidelidad vino Senaquerib. ¿Cómo nosotros vamos a esperar si después que le hemos sido fieles al Señor, si hemos hecho todo lo que Dios nos ha ordenado que hagamos, entonces cómo es posible que entonces nos sobrevenga una gran tribulación como la que se le presentó a este hombre? Y hablar de Senaquerib en aquel entonces era el imperio más fuerte, el imperio asirio. Y se le acercó Senaquerib, sitió Judá y comenzó a desafiarlo. Comenzó a desafiarlo de tal manera, yo no sé en qué tú te apoyas. Tú no sabes que todas las naciones que nosotros hemos pasado de paso, la hemos devastado con todos sus dioses. Yo no sé cuál es tu Dios. Pero este hombre que había sido fiel al Señor, dijo esta expresión en la palabra.
Ellos se apoyan en brazos de carne, mas nosotros nos apoyamos en Jehová el Señor. Y aún en medio de la situación difícil, él pudo haberse torcido, él pudo haber dicho, yo me voy a aliar con este ejército peligroso, yo me voy a aliar con las corrientes de este siglo, pero él decidió mantenerse firme en el Dios que él había creído, en el Dios que había levantado altar, y dijo, yo no me voy a apoyar en ningún brazo de carne, por más bonito que se vea, por más hermoso que se vea, por más atractivo que se vea, yo me voy a apoyar en el brazo fuerte que no me va a dejar caer el brazo de Jehová. Y así se mantuvo este hombre, firme, fiel. Y cuando el ejército descendía, dice la palabra de Dios que Dios mandó un ángel, uno solo. Uno solo. Y el gran temido imperio asirio fue derrotado por un ángel. Y Ezequías no tuvo que hacer absolutamente nada porque le fue fiel a Dios. Y siguió en esta fidelidad. Pero a veces la fidelidad trae bendición y las bendiciones a veces nos enaltecen. Y Ezequías se enalteció. Dice la palabra que entonces, después de esto, llegó una enfermedad grave de muerte. Y clamó al Señor. Y Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia. Ese relato está en 2 de Crónicas 29, 30, 31 y 32. Tremendo pasaje, se los recomiendo para que lo lean. Y Dios le dio esta oportunidad. Y cuando Dios le da esta oportunidad, otra vez se engrandeció. Y cuando llegaron los enviados de Babilonia, dice la palabra que él le dio entrada para mostrarle todo lo que él había hecho. Todo lo que él había logrado. Porque a veces nosotros con el camino pensamos que tenemos las cosas agarradas muy seguras hasta que nos llega la hora 25. Y entonces las cosas se nos ponen como difíciles. Pero entonces cuando no nos llega la hora 25, sino que estamos en la 24 y todo nos va bien, también como que nos enaltecemos. Hemos prosperado, logramos nuestros sueños, hemos labrado lo que queremos. Y entonces ahí muchas veces eso provoca también que venga la hora 25. Dice la palabra de Dios que Dios permitió todo esto. Capítulo 32, verso 31. Dice que Él permitió los enviados de Babilonia para probarle y para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Si la hora 25 llega muchas veces para probar lo que está en nuestro corazón. Nuestra fidelidad a Dios va a ser probada. Y mientras yo preparaba esta palabra, el Espíritu Santo me inquietó fuertemente con los hombres de esta casa. El Espíritu Santo me inquietó fuertemente con todos y cada uno de los hombres de esta casa. Porque los hombres de esta casa son los que están llamados a ejercer el sacerdocio de la casa. Son los que están llamados a estar delante dirigiendo. Son los que están llamados primeramente a estar en ayuno. Son los primeros a estar levantando oración en sus casas. Son los primeros a tener el liderazgo en su hogar, decir vamos para la casa de Dios. Son los primeros en levantar el altar en la casa y ser un ejemplo para sus hijos. Porque qué bueno es cuando tenemos una esposa que ama a Dios. Una esposa que busca a Dios. Que busca el rostro de Dios. Pero Dios quiere un trato personal con cada uno de los hombres de esta casa. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a los hombres de esta casa. Un llamado doble. Yo quiero hacer un llamado para orar por los hombres de esta casa. Pero quiero hacer un llamado para convocar ayuno en esta casa, no las mujeres. No quiero ninguna mujer ayunando. Los hombres de esta casa, a partir de este lunes, esta semana, ¿qué puede más?
¿Tu comida puede más que tu honra a Dios? ¿Tu café puede más que tu honra a Dios? ¿O tus distracciones pueden más que tu honra a Dios? Para nosotros conquistar en Dios cosas grandes y estar ceñidos nuestros lomos para resistir, no importa el embate que venga, para nosotros ser fieles, nosotros necesitamos ser empoderados por Dios. Nosotros no podemos seguir viviendo un evangelio a medias, un evangelio blando, un evangelio light. Necesitamos entrar en la profundidad de la presencia de Dios. Necesitamos entrar en la profundidad de la adoración. A veces vemos las mujeres adorando y adorando y adorando y los hombres callados. Necesitamos un empoderamiento. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo creo que me levanten las manos. ¿Cuánto hombre en esta casa necesita más fidelidad para Dios? Necesita más fidelidad para Dios. ¿Solo 2? Pasen acá los que necesitan más fidelidad. Los que necesitan más fidelidad solamente.